de querer conocer más o de sentirte más cercano a Dios, déjame decirte que quizás por medio de estos micrófonos, quizás por medio de alguien que te invita a alguna congregación cristiana, que alguien que vaya a tu casa y quiera hablarte palabra de Dios, que sea cristiano, no religión, no nos encasillemos en religiones, simplemente lo que es la religión cristiana. Los que somos cristianos creemos en Cristo y creemos en Dios. Y eso es lo que dice la Biblia. No hay nada dentro de la Biblia que se salga de ese patrón. No te dice que se adoren otra cosa que no sea Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando tú te entregas a Dios, cuando tú tienes esa necesidad, y yo sé que muchas amistades que he platicado con ellos tienen ese sentimiento, quizás esa necesidad, da el paso. Si donde tú vives hay una iglesia cristiana y tienes ganas de ir, ve, no te va a pasar nada, de verdad. Y si te ha de pasar algo, te ha de pasar algo hermoso. Eso te lo garantizo y te lo aseguro. Pero no te va a pasar nada malo, de verdad. Y o si alguien te está invitando, oye, mira, date la oportunidad. Date la oportunidad porque ya se ha dicho aquí que Dios es un caballero, Él no obliga a nadie a nada. Entonces, pero también llama con lazos de amor. Y cuando esos lazos de amor llegan a tu vida por medio de alguien que te invita de buena manera, que te habla de las cosas de Dios de buena manera y te incita a que vayas de buena manera a que conozcas de Dios, son lazos de amor de parte de Dios para tu vida. Y si eso está pasándote, obedece, ve. Te puedo garantizar que va a ser lo mejor que te va a pasar en la vida. Y te vas a dar cuenta de muchas cosas que traemos por tradición que no necesariamente son buenas. Y vas a empezar a experimentar la manifestación de Dios. Imagínate, yo al principio así lo hacía, pastor. De tantos millones y millones y millones de personas que existen en el mundo, que Dios haya fijado, haya volteado su mirada hacia mí. ¡Wow! ¡Qué bendición! Qué hermoso es eso, de verdad. Y así estoy seguro que muchas personas piensan lo mismo, han pensado lo mismo en algún momento. Qué bendición que el Señor voltee tu mirada a ti. ¿Y por qué a mí? Pues Él lo sabrá por qué. Él encontró misericordia en medio de su gracia. Y así como yo, mucha gente. ¿Quién soy yo, Señor, para que te hayas fijado? Pero gracias por haberlo hecho. Entonces, de verdad aquí vas a experimentar la gracia de Dios. Es decir, vas a experimentar el poder de Dios en tu vida. Quizás te dé el don de sanidad y a través de ti gente sane. Te puede dar el don de sanar enfermos, te puede dar el don de discernimiento de espíritus, te puede dar el don de lenguas, te puede dar el don de liberación, de rechazar también espíritus inmundos, de liberar gente, que los famosos exorcismos. Pero bueno, hay mucha cosa peliculesca, pero hay otras que son reales. Pero bueno, luego platicamos de ese tema. Pero bueno, también en ese tipo de cosas Dios te respalda. O sea, no eres tú, sino eres tú y atrás un gigante poderoso que es Dios. Más poderoso de lo que puedas haber pensado o imaginado. Que cualquier demonio es un enano a comparación de nuestro Señor. Entonces tienes un respaldo, tienes una guía, tienes a alguien que está contigo. No sé, podemos para los que les gusta por ahí ver programas de lucha libre, hemos visto que salen unos tipotes grandotes, así enormes, grandotes. Bueno, ese es un enano a comparación del Señor. Entonces, imagínate, ¿no? ¿Qué poder de Dios? Entonces, todo esto te das cuenta que pasa en tu vida y que todo esto que pasa en tu vida es gracia de Dios. Es decir, te lo está dando Dios porque Él le place, porque Él le nace, porque Él quiere que tú lo representes aquí en la tierra. Que tú lo representes como cristiano, como hijo de Dios, y sobre cualquier necesidad que se te presente en tu camino, tú estás ahí presto para orar, para clamar, para suplicar, para que ese milagro se lleve a cabo. Entonces, esto te dota de la gracia de Dios.
Y entre esto que les estoy diciendo hay muchas cosas más que vienen implícitas, muchas cosas, muchos milagros que tú vas a ver, pero no solamente en tu vida, en la vida de quizás tu hermano, quizás tu papá, quizás tu mamá, quizás en tu primo, quizás en tu tío, quizás en la gente que también entregó su corazón a Dios. Y es algo hermoso de parte de Dios y de verdad me encantaría que se dieran la oportunidad de conocer al Dios del cielo y de la tierra. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Hermana, ¿qué nos puede decir? Sí, pastores, eso es lo que está sucediendo, como lo está diciendo usted. Nosotros estamos haciendo una invitación en este momento para que todos esos hermanos y hermanas que no se congregan, que no leen la palabra, que no saben de Cristo, pues búsquese una Biblia. Comienzan con la Biblia para que el Señor los va guiando, les va dando esa gracia, esa fe, y los va acercando al corazón de Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya cuando estemos preparados, cuando estemos dispuestos cada uno de nosotros para recibir a Cristo, tenemos que abrir ese corazón porque Él toca esa puerta. Siempre está tocando la puerta de cada uno de nosotros para que le abramos, para cenar con nosotros. Por eso, hermanos y hermanas, busquen la palabra de Dios. Acérquense a la palabra de Dios leyendo los evangelios primero para guiarnos por ahí, los 4 evangelios, para que podamos seguir la palabra de Dios en adelante. Y ahí Él nos va guiando, por medio de la palabra de Dios nos vamos guiando, porque somos ignorantes, pero con la palabra de Dios se nos va abriendo la sabiduría. El libro de sabiduría nos va guiando también. Vamos a ponernos en la disposición del Señor y Él es el que va abriendo el camino en nosotros. Cuando estemos preparados, busquemos una iglesia para congregarnos. Cualquier iglesia que ustedes quieran ir, vayan y ahí sentirán el amor de Dios, porque el amor de Dios con una alabanza, con una palabra, con un recibimiento de amor, uno siente que Cristo está en nosotros, que Cristo nos ama y Él va purificando todo lo que tenemos, purificándonos, librándonos del pecado, librándonos de esa desesperación que tenemos, de ese dolor, de esa angustia, de ese sufrimiento. ¿Por qué? Por medio de la palabra, por medio de lo que vamos a hacer, de una alabanza, porque yo lo recibí por una alabanza. Yo sentía, yo también no creía en Él, pero Dios me tocó y ya yo no me cambio por nada. No me cambio, no cambio a Dios, a Cristo, porque lo tengo en mi corazón. Ya no me cambio por nada. ¿Por qué? Porque Él me fue reformando, Él me fue tocando, Él me fue limpiando, Él me fue haciendo su hija. Él me habló en forma de la palabra. Por la medio de la palabra yo me fui guiando. Recibí ese amor de Dios por medio de la palabra, por medio de las alabanzas, por medio de congregarme, por medio de todo, Señor. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que lo busquemos en cada momento. Él quiere que seamos sus hijos. No importa que tengamos pecado, Él los va borrando. Él va haciendo paz. La paz la va dando entre nosotros para que podamos sentir el amor de Él. Él nos va dando esa fuerza, esa energía, esa esperanza, esa fe. Eso todo nos da, Señor, por medio de creer en Él. Por medio, cojamos esa palabra y nos guiemos cada momento, cada instante, para ver qué es lo que nos dice el Señor, qué es que no entendemos. Busquemos sabiduría. En sabiduría nos dice muchas cosas, el Señor nos habla y nos va preparando. Los evangelios, los 4 evangelios,
todas esas cosas nos va ayudando para seguir adelante. Todos los que no sabemos, pues vamos a saber. Y quién quita que vayas a ser un apóstol, que vayas a ser un profeta, que vayas a ser lo que Dios quiera, porque Él te va guiando, Él te va diciendo, Él te ama, Él te pone tu mano sobre el hombro y te dice, hijo, hija, eso es lo que quiero de ti. Sí, y muchas veces eso que Dios quiere de nosotros es que Él se ha manifestado en nosotros, que nosotros le demos esa continuidad a lo que Él vino a hacer acá en la tierra. Sabemos que vino a hacer en la tierra, sabemos que Él vino a sanar enfermos, a liberar a cautivos. Y eso es lo que tenemos que seguir continuando con las cosas de Dios. Dice que la gracia de Dios se manifiesta en la forma en que Dios usa a los creyentes para llevar sanidad al enfermo, liberar al cautivo, echar fuera demonios. Y es por la gracia que eso es posible. Cuando eres lo que jamás pudieras ser con tus fuerzas, es porque la manifestación de la gracia de Dios está en ti. Me gusta esa frase. Cuando eres lo que jamás pudieras ser con tus fuerzas, es porque la manifestación de la gracia de Dios está en tu vida. La gracia de Dios se manifiesta cuando tienes carisma, atraes bendición, impartes de ella a tu alrededor. Cuando viene gracia a tu vida es un poder mayor, que era lo que hablábamos ayer, único y magnífico, que Dios desata para que seas instrumento en el reino y no te gloríes, sino que sea para Él toda la gloria. Hablando de la fe, la esperanza y la paciencia, hay un texto que nos explica claramente que estas tres cosas tienen que permanecer. Cambia paciencia por caridad, y caridad en algunas versiones es amor. Y si tú no tienes amor, no puedes tener paciencia de alguien, ¿cierto? Si se acabó el amor, se acabó la paciencia. Ya no vas a seguir lidiando con esas cosas. Cuando uno ama, toma dos opciones. Número uno, o amas a esa persona con sus defectos y virtudes, y como dicen por ahí, te atienes a lo que venga porque ya sabes, o te vas. Entonces, si amas a esa persona, le vas a tener caridad, amor y paciencia. Pero si no la amas, no te vas a aguantar ni siquiera 5 minutos con esa persona. Entonces, ponte a pensar, tú que te dices cristiano y que amas a Dios y que recibiste la gracia de Jesucristo por su sacrificio, ¿tienes fe en momentos difíciles o la has perdido? Porque si la has perdido, entonces no se está manifestando la gracia de Dios en ti. ¿Tienes esperanza para mantener esa fe o ya la perdiste? Y 3, ¿tienes paciencia, caridad, amor? Desarrollemos esas 3 en una sola, o ya las has perdido. Quiero que vayan conmigo a 1 Corintios 13:1. Sí, todo el mundo la ha escuchado. 1 Corintios 13:13. Yo sé que todos la hemos escuchado. Yo sé que todos hemos leído este texto. Yo sé que a todos Dios nos ha hablado por medio de este texto, ¿cierto? 1 Corintios 13:13. Ya sabemos que 1 Corintios es la permanencia del amor. Es todo lo que tenemos que tener si nos decimos que tenemos amor. Pero el 13:13 habla de que ahora permanecen. Estamos hablando en estos tiempos, ¿cierto? En estos momentos difíciles, en cuando ya tú quieres salir corriendo, tienen que permanecer la fe, la esperanza, en algunos dice la caridad, en otros dice el amor, pero en el libro de Dios dice que hay que tener paciencia.
Entonces dice, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero la manifestación, la mayor manifestación de todas ellas es el amor. Tienes que tener fe para que la gracia de Dios esté en ti. Tienes que mantener esperanza para que esa misma fe se sostenga en los momentos difíciles. Y tienes que tener amor. Y dice la palabra de Dios que la más importante y la mayor de todas ellas es el amor. Sí, es verdad. No se puede hacer las otras si no hay amor. Entre la fe viene implícito el amor a Dios. Entre la esperanza viene la convicción de saber que Dios ahí está con lazos de amor, que nos llamó con lazos de amor. Es una de más virtudes de las que Dios nos da a través de creer en Él, de creer en la fe, de tener fe en Él, que estas cualidades, estas características, que es fe, esperanza, la caridad o amor, vienen implícitas dentro del toque de Dios, pero la más importante es el amor. Pero este amor es un amor muy especial. No es como el amor que tú conocemos, el amor sentimental, el amor emocional, sino que es el amor de parte de Dios, ese amor que tuvo Cristo contigo y conmigo al ir al sacrificio de la cruz. De ese amor habla, lo que es tener misericordia, compasión de tu hermano, de tu hermana, tener esa empatía de preocuparte por alguien que no sea tu familiar, de ver las cosas cuando tú las haces, que las haces como para Dios, que veas a Dios en esa persona en necesidad, que tú en esa imaginación que podemos ver como si hiciéramos las cosas para Dios, realmente veas en esa persona a Cristo que está en necesidad, que estaba en necesidad en el tiempo de la cruz, y que tú en ese sentimiento que te dio el Señor, vayas y acudas y le preguntes qué necesita, o no preguntes. De antemano hay mucha gente que se le ve por encima qué es lo que necesita, que le lleves quizás un vaso con agua, un juguito, un pan, una torta, un taquito. Va implícito que la persona tiene hambre o tiene frío, que le lleves una cobijita, le regales un suéter, zapatos quizás, pero que veas en esa persona a Cristo y que hagas las cosas por gratitud, que hagas las cosas por amor, que hagas las cosas dado que el Señor te dio gracia y te rescató, que tú también ves a esas personas con ojos de gracia, que tú también ves a esa persona que desde lo que Dios te dio. Y ese es el amor que se necesita, no es ese amor exhibicionista que en ocasiones se graban y se toman fotos entregando cosas. No, ese amor que tú sabes que la persona está en necesidad, quizás en la esquina de tu casa, y sabes que esa persona va a pasar esa noche afuera con frío, quizás con lluvia, pero está a la intemperie. Y más en estos tiempos que es ya fin de año, se agudiza un poco la situación climática y hace más frío. Entonces que tú le lleves una taza de café, que le lleves una taza de té, algo. Que tengas esa empatía, que vayas más allá de quererte tomar la selfie, que te hagas sentir públicamente el bueno. Exacto, lo de hoy, que te hagas viral por estar haciendo cosas buenas, no. Realmente la gente va a decir, ay, qué buena persona eres, más personas como tú, que no sé qué. No, que te tiene que ver es Dios. Y que Él va a ver en ti lo que hay verdaderamente en tu corazón, si es hacerte famoso o verdaderamente tener la empatía, tener ese corazón dadivoso que Dios te dio ya a partir de que llegó a tu vida, de ayudar a tu hermano. Que verdaderamente nazca de tu corazón para el corazón de Dios, no para
hacerte famoso. Que haya ese amor de Dios para ti y que haya ese amor de Dios de ti para la persona con necesidad. Hermana Felicia. Ese amor que Dios comparte con nosotros, tenemos que compartirlo con el que más necesita. Y cuando más necesita esa persona, cuando esa persona está pasando un dolor, un sufrimiento, una angustia, cuando ha perdido un ser querido, cuando ha estado en tribulación, que tiene hambre o tiene frío o está en una cárcel o en un hospital, si no se puede visitar, se le pide a Dios, Dios ten misericordia de esa persona, ayúdala, fortalécela, ya que no puedo estar cerca, pero puedo mandarle un abrazo. Y si estamos cerca, ir y darle un abrazo y decirle, hermana o hermano, usted no está solo, usted tiene a Cristo en su corazón, tiene a Cristo que está con usted y yo estoy también con usted. Aquí me tiene para servirle en lo que yo pueda, tenderle una mano y darle esa fuerza, ese valor que esa persona en ese momento está necesitando. Esa persona que está afligida, esa persona que está decaída, esa persona que no tiene trabajo, esa persona que ha perdido todo por el todo, y decirle, yo pasé por ahí, estoy fuerte en Cristo, tenga fuerza en Cristo, Cristo lo ama, Cristo lo quiere, Cristo es su Salvador, Cristo está esperando que usted se convierta, Cristo está esperando que usted lo ame, que le abra esa puerta de su corazón. Hermana, hermano, eso es lo que quiere Cristo, enseñarnos a tener ese dolor que tienen los hermanos, ese dolor de estar en una cárcel, de estar en un hospital, de estar tendidos con este virus. Pedirle al Señor, ya que no podemos estar cerca, pero pedirle a Dios, pedirle misericordia por esa persona, dale una palabra de aliento en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús le damos ese aliento. Esa palabra llega hasta el fondo del alma de aquella persona. Cuando le dan un abrazo que uno necesita, cuando le dicen, hija, hijo, tú necesitas a Dios, tú necesitas de Cristo, porque Cristo es el que salva, Cristo es el que da todo por el todo. Yo te puedo dar muchas cosas, pero lo que da Dios no te lo puedo dar. Te lo entrego con todo mi corazón para que sienta ese amor. Ese es el amor que tenemos que dar nosotros los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, los que sentimos el dolor que está pasando. Esa persona que está afligida, esa persona que está dolorida, esa persona que ha perdido al que más quiere, al que más lo necesita, pero no está solo porque Cristo está con él. Eso es lo que tenemos que darle, una fuerza de amor de Dios. Exacto, eso es lo que tenemos que darle, una fuerza del amor de Dios, porque lo lindo y lo maravilloso es que Dios nos da la oportunidad de crecer con Él. Quiero volver a leer el texto principal porque quiero que quede bien claro. Y usted que nos está viendo por Facebook Live, que está siguiendo la transmisión y que está ahí atento a lo que estamos hablando. Dice Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sigue el 2. Por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ojo que la entrada a la gracia es la fe. Dice, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Ojo, esa es la entrada principal. Si usted no tiene fe, no va a tener gracia. Porque es la entrada, es la llave que nos permite llegar a la gracia de Dios. Y dice,
a la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Segundo paso del día de hoy es la esperanza. La esperanza es la que te mantiene en el camino. La esperanza es la que te hace seguir adelante. La esperanza es la que te hace soportar. Dice el 3, y no solo esto, mas aún gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Punto número 3, paciencia, amor, caridad, como usted quiera llamarlo. Eso es lo que te va a sostener en los momentos de tribulación, en los momentos de angustia. Dice el 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Qué lindo cuando nosotros nos damos cuenta que hay un proceso en Dios. Mira lo que dice el 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Es el brillo que Dios deposita en una persona, la gracia, y la hace admirable, apacible. Pese a que quizás no tenga un físico atractivo, ese brillo dentro que lo hace o que la hace hermosa es en su interior, irradia en su exterior y lo hace afectuoso, lo hace único. Esa es la gracia de Dios, tener la habilidad de irradiar en todos los lugares donde llegues, porque es notorio que en su vida está Dios. Eso es la manifestación de la gracia de Dios, que a donde quiera que tú llegues, irradias amor de Dios. Él nos dice que tenemos un consuelo en nuestro corazón y una salvación. Por eso tenemos que tener esa esperanza, esa fe, ese amor con los demás. Esa fe que derrama el Señor sobre nosotros. Lo recibimos nosotros en nuestro corazón, en nuestra vida, para derramarlo en los demás, en los que están sufriendo, en los que están pasando tribulación, en los que están pasando angustia, dolor, a los que están postrados en una cama, a los que están perdidos en drogas, a los que están en alcohol, en prostitución, todos, Señor, te pedimos por ellos para que ellos cambien, para que ellos sean tus hijos, para que ellos se acerquen a ti, para que ellos sientan ese amor y salgan de toda esa tribulación que ellos están pasando. Por muchos hogares que están atribulados, con los hijos desobedientes, con los hijos que no hacen caso, con los hijos que maltratan a sus padres, a sus madres, por esos hijos que andan que salen y no le dicen mamá, papá, voy para tal parte porque ya no tienen, ya ellos se sienten muy grandes, pero esa madre y ese padre quedan atribulados. Hay que pedir por ellos también, pedir para que ellos tengan ese amor de Dios, ese abrazo de Dios, esa fe, esa esperanza en ellos, por esos matrimonios, para que vivan muchos años juntos, para que esos matrimonios sean un ejemplo para sus hijos, un ejemplo para todos nosotros, por todas esas personas que estamos mayores también, porque nosotros sabemos mucho, pero si lo tenemos guardado no sabemos nada. Es como la fe sin obras no somos nada. Eso tenemos que ser. Tenemos que compartir con el que más necesita, con el que más está tribulado, con el que más está acongojado. Visitarlo, darle una esperanza, ir a un hospital, a una cárcel, a cualquier parte donde esté aquella persona tirada y decirle, hermano, levántate en el nombre de Jesús.
Levántate porque tú eres firme y tienes una esperanza en Dios, ¿verdad? Tú crees en Dios, tú crees en Dios. No te estoy hablando de fe, te estoy hablando de Dios, para que te levantes en el nombre de Jesús. Hermana, levántate en el nombre de Jesús, para que sigas adelante, para que tú pongas todo lo que está caído en ti, para que tú pongas esa fuerza en el Señor para seguir adelante, creyendo en Él, siguiendo adelante. Él murió por nosotros, derramó su sangre para salvarnos y nosotros por medio de Él somos salvos. Tenemos paz, tenemos fe, tenemos amor, tenemos todo lo tenemos. Entonces nosotros tenemos que compartir ese amor, pastor. Y sí, tenemos que compartir el amor de Cristo en nuestras vidas. Tenemos que aprender a compartir. Dice que la gracia es el imán que Dios entrega a una persona para que se convierta en un magneto, o sea, en un atraedor de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, con el propósito de atraer la bendición de Dios a su vida y tener favor a su alrededor de todas las personas que se acerquen. Es la forma extraordinaria que Dios deposita en la vida de un creyente para llenarlo de poder, de agrado, de dominio, de fe y de condiciones. Pero ¿cómo obtenemos la gracia de Dios? Lo estamos leyendo acá en los pasajes que estamos pues revisando. Y quiero que me acompañes a leerlos todavía más, porque tienen que quedarnos claros. Tiene que quedar claro lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Miren lo que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pedir a Dios en oración, entrar en los tesoros de la gracia de Dios. ¿Cómo puedes entrar en los tesoros de la gracia de Dios? Aquellos que tienen fe. Comenzamos con la fe. Como leemos en Romanos 5:1, pues por la fe tenemos la paz. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Leamos la 2, el versículo 2, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Si no tienes fe, no tienes la llave para poder entrar a la gracia de Dios. Si te falta fe, pídele a Dios en oración que te dé fe. Que te dé fe. Porque dice que por el cual tenemos entrada por la fe a esta gracia. A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos. Nos gloriamos. Es que no hay otra cosa. No hay otra cosa. La gracia de Dios tiene niveles. Esos niveles de gracia solamente tienen acceso a los que tienen mayor humildad. Te lo voy a repetir. Esos niveles de gracia solamente tienen acceso los que tienen mayor humildad. Y quiero que vayamos a Salmos 4:6. Salmos 4:6. Santiago 4:6, Santiago 4:6. Discúlpeme. Santiago 4:6. Vayamos a esa. En este versículo está la validación de la palabra. Santiago 4:6. Dijimos que
La gracia tiene niveles y esos niveles de gracia solamente tienen acceso los que tienen mayor humildad. Y vea lo que dice en Santiago 4:6. Mas Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Te lo voy a repetir. Mas Él da mayor gracia. Esto tiene niveles, acuérdense en lo que dijimos ahorita, que hay niveles de la gracia de Dios, pero estos niveles solamente tienen acceso los que tienen mayor humildad. Dice que por esto dice Dios, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero Él da mayor gracia, lo que denota despojarse de toda soberbia y orgullo para poder obtener la gracia de Dios. Pero usted me va a preguntar, pastor, ¿qué hace la gracia? ¿Por qué tengo que tener la gracia? ¿Ah? ¿Cuál es la ventaja o los beneficios de tener la gracia? Y yo te voy a decir algo muy fácil y muy sencillo. ¿Por qué necesitamos la gracia de Dios? En primer lugar, debemos reconocer que, como leemos, y quiero que me acompañes a Romanos 6:23. Acompáñame a Romanos 6:23. Todos pecamos, ¿cierto? Dice Romanos 3:23. Hoy estoy fallando, ¿verdad? Romanos 3:23. Dice que por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Y que además, primero que todo, comencemos con esa. ¿Por qué necesitamos la gracia de Dios? Porque todos somos pecadores. Y sin la gracia de Dios no tenemos el perdón de los pecados, ¿cierto? Ok. Ahora, y que además la paga del pecado es la muerte. Ahora sí, acompáñeme a Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Señor nuestro. En otras palabras, el pecado o infracción de la ley, como usted quiera decirlo, conlleva a una sentencia, que es la pena de muerte. Y si no me cree, acompáñeme a Primera de Juan, los voy a poner a correr, 3:4. Primera de Juan 3:4. Y dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley, ¿cierto? Porque aquellos que todavía se creen que están en la ley, les quiero decir que si estás pecando, estás haciendo una transgresión de la ley. Pero que si estás en la gracia, dice que la paga del pecado es la muerte. Lo amarré a los dos por aquello, para que después no me digan que solo en una pienso. Okay. Conlleva una sentencia, ¿cierto? Transgredir la ley o pecar conlleva una sentencia, que es la pena de muerte. Sin embargo, Jesucristo pagó esa pena por nosotros por medio de su sacrificio. ¿Tú entiendes el por qué amamos tanto a Dios por lo que Él hizo por nosotros? Fue el sacrificio de Cristo, el derramamiento de su sangre, lo que hizo permitir que Dios nos diera el regalo de su gracia. Como dice, vamos, ahora sí, los voy a seguir. Romanos 3, versículo 24. Romanos 3, versículo 24. Y dice así: siendo justificados, ¿cómo dice ahí? Caramente, no, gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús.
Mire que se repite la palabra gratuitamente. La gracia es un don inmerecido, es un regalo que el Señor te da de forma gratuita, así que no te cuesta absolutamente nada. Absolutamente nada. Y esa es la parte que nosotros tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que entender. Que no nos cuesta absolutamente nada. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, la gracia de Dios se recibe a través de Jesucristo. Y si no la recibimos, o si no la recibiésemos, moriríamos como consecuencia de nuestros pecados, sin oportunidad de tener vida eterna. Hay diferencia, madre, entre la gracia de Dios y la misericordia. Por eso creo que hoy en la vigilia vamos a tocarlo. Es muy diferente la gracia, es muy diferente la misericordia. La misericordia es el perdón de los pecados. La gracia es como una redención, es una justificación para poder manifestar la gloria de Dios. Yo quiero que usted no se pierda hoy, usted que me está escuchando, no se pierda la vigilia del día de hoy, porque hoy va a ser una vigilia de poder, una vigilia de impacto, una vigilia de amor. Hay cosas que Dios hace en tu vida para gloria de Él. Madre. Así es, pastor. En esta vigilia vamos a recibir gracia y santificación. ¿Por qué? Nos vamos a santificar por la palabra de Dios, porque Él nos va a hablar claro. Y la gracia de Él la estamos recibiendo también. Por eso darle honor y gloria a Él, a nadie más. Porque somos sus hijos. Él nos ama cada instante, como le digo yo. Cada momento nos da la gracia y nos santifica, nos limpia del pecado, nos limpia de culpa, nos limpia de todo, para que nosotros seamos sus hijos verdaderos. Recibamos esa gracia hoy que va a derramar el Señor, porque Él nos va a santificar, nos va a limpiar de toda culpa, de todo pecado, para que seamos libres, y hablemos cada momento de Él. Todos nosotros tenemos ese deber de limpiarnos primero del pecado, de las culpas, de todo lo que somos, pedirle perdón a Él para recibir la gracia, esa paz y esa libertad para ser libres. Te damos gracias, Señor, por eso. En este momento nos falta ¿cuánto, pastor? 5 minutos. Sí. Todos los que no conocen a Dios, los que no conocen de Él, que lo conozcan. En el nombre de Jesús va a tocar corazones. Va a tocar corazones en esta vigilia. Porque para eso estamos haciendo estas vigilias. Para eso estamos orando. Para eso estamos ayunando. Para que las personas que no conocen de Dios lo conozcan y Dios llegue a esos corazones a tocar su puerta,
Por eso, hermano, cuando toca su puerta, ábrale ese corazón para que sienta ese amor que no ha sentido usted, porque lo van a sentir. Ya casi nos estamos despidiendo de este programa, nos estamos despidiendo, pero les mandamos un montón de bendiciones, para hoy, que reciban de la vigilia que vamos a estar, que vamos a compartir con ustedes. Que el Señor los bendiga, que el Señor llene todos esos corazones que están vacíos, que ese hogar, esos matrimonios, esos padres, esas madres y esos hijos reciban de la bendición de Dios. Yo los amo en Cristo Jesús y les mando un buen saludo y un buen abrazo de lejos. Y que mis hijos, donde quiera que estén, reciban esa bendición. Sí, esa bendición. Isabel, recibe esa bendición de Dios que en este momento estás escuchando. Y que todo sea la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre ustedes. Los amo en Cristo Jesús. Los quiero mucho y compórtense con Dios. Hasta mañana, si Dios quiere. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos los que nos han estado escuchando en esta mañana tarde. Y que el Señor pues derrame bendiciones sobre ustedes. Que el Señor derrame la paz. Que el Señor aumente su fe, acreciente su fe, por favor. Pídaselo cada día. Señor, aumenta mi fe para poder tener la llave a recibir la gracia de Dios. Señor, manténnos en esperanza para poder mantener, Señor, la gracia de Dios en nuestra vida. Y Padre eterno, danos paciencia, caridad, amor, para poder seguir adelante en los momentos de tribulación. Gracias, Señor, por este momento, por lo que tú nos permites, Señor, y porque nos has permitido llegar acá, en cada momento, en cada rincón. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, bendiciendo nuestra vida, bendiciendo nuestro entorno, bendiciendo cada momento de nuestra vida, Padre. Gracias porque la manifestación de la gracia de Dios está sobre ti y está sobre mí. Y hoy, a partir de las 4:30 de la tarde, vamos a tener nuestra vigilia juvenil, para que también en los jóvenes se derrame la gracia de Dios y se manifieste la gracia. Y a las 6 de la tarde, hoy vamos a tener nuestra vigilia general, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Comparte con nosotros los links en la página de Facebook. Va a estar los links tanto de YouTube como de Facebook Live, como de Cielos Abiertos Radio Online, para que tú nos escuches, nos veas y declares con nosotros que la gracia y la manifestación de la gracia de Dios está en ti. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que tenga sobre ustedes misericordia. Que el Señor nos dé la paz, no como el mundo la da, sino como el Hijo de Dios la da. Gracias por estar con nosotros, escuchándonos un día más. Y bueno, nos vemos a las 4:30 de la tarde el día de hoy con nuestra previgilia y a las 6 de la tarde con nuestra vigilia general. Bendiciones. Muchas gracias. Nadie me ve en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias.
donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que ausenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos en tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección y no podría. Hola, Cielos Abiertos Radio te invita este próximo 27 de noviembre a nuestra sexta vigilia titulada Por tu Gracia. Puedes conectarte con nosotros en nuestra plataforma de Facebook Live como @la radio en acción. También en nuestra plataforma de YouTube como Cielos Abiertos TV y en online como Cielos Abiertos, la radio en acción. Recuerda, te esperamos este próximo 27 de noviembre a partir de las 4:30 de la tarde en nuestra previgilia y a las